En primer lugar, diputado Díaz Roy, muchísimas gracias por recibirnos. Queríamos preguntarle en qué condiciones está el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, un tema que nos atañe a todos y un tema delicado, podríamos decir. Sí, la verdad es que los que hemos participado desde el principio, yo inclusive participé en la redacción de la ley y fundé esta ley, y además de eso estuve en el Consejo Asesor hasta hace 1 año y medio. Estamos muy preocupados por las derivaciones que está teniendo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Lo primero que impactó y prácticamente perjudicó tremendamente al fondo fue la devaluación. Calcula usted que teníamos cerca de 700.000 millones de pesos, que llevado a dólares a 9 pesos eran cerca de 880.000 millones de dólares. Con la devaluación en el acto, pasamos a tener solo 55.000 millones de dólares. Quiere decir que la devaluación generó una pérdida de más de 20.000 millones de dólares solo para el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. A partir de allí siguió un muy mal criterio de inversión, se desmanteló todo lo que habíamos hecho, por ejemplo las llamadas inversiones productivas del inciso Q, que eran las inversiones que se hacían en Atucha 1, Atucha 2, con los que se terminó la Ciretá, se hacían Barragán, y otras usinas térmicas, se invertía, no es que el criterio no era prestar sino invertir. Había una inversión muy importante hecha en la EPEC Córdoba, que era la que mayor rentabilidad nos arrojaba, nos daba el 12,5% de rentabilidad anual. Todo esto se desactivó, a tal punto que, por ejemplo, esa inversión de EPEC que había, que era un monto importante, se lo vendieron a Mindlin, a Pampa y Energía. Y a partir de allí también se advirtió que numerosas medidas con las cuales se cuidaba el fondo, tales como el extremo cuidado del manejo de los plazos fijos y que vayan a bancos oficiales y créditos solo con garantía estatal, bueno, todo eso se abandonó y se empezó a utilizar el fondo de garantía y sustentabilidad del ANSES como si fuera un fondo de inversión, como si ellos fueran administradores de un fondo de inversión donde buscaban la rentabilidad del comisionista, no del dueño, que en este caso era el Estado, o el fondo que es de la propiedad de todos los trabajadores y jubilados. De allí que empezaron a aparecer operaciones muy raras. Casi todas están siendo investigadas por la justicia y yo calculo que esto va a terminar mal. La primera cuestión sumamente objetable es que cuando estuvo Blaquier a cargo del fondo de entrada, una de sus primeras operaciones a los 2 o 3 meses fue comprar acciones, 20 millones de dólares de acciones de Arcor y de Cablevisión. En ambas él era director hasta 90 días antes, o sea que violó la ley de incompatibilidades, la ley de ética y por lo tanto constituyó un delito. Como si fuera poco eso, Blaquier al corto plazo de estar encomienda una gestión en la que interviene inclusive Gaudio para que entregarle estos fondos para que los administre un consorcio formado en Qatar. Qatar, como usted sabe, es un principado asiático que está acusado, africano, que está acusado de ser financista del terrorismo. Bueno, yo creo que por esto es que cuando denunciamos esto, es que finalmente a Blaquier se lo separó del cargo, y no sé si se puso a otro o aún no se puso a nadie, pero esto para empezar. Pero rápidamente se vieron una serie de operaciones muy raras, muchas de ellas vinculadas a Mindlin. Mindlin es el titular de Pampa Energía, para que tengamos Pampa Energy, para que tengamos una idea. Pampa Energy es el que le compró a Calcaterra las acciones de la empresa. Por lo tanto, Pampa Energy es el actual socio de Macri. Bueno, Pampa Energy de entrada se le vendió a un precio muy bajo las acciones que tenía el fondo en Petrobras Argentina y en Indupo, Soda Solvay, en Indupo. Por lo tanto, se destinaron 20 millones de dólares también a cada una de estas inversiones. Esto ha significado para el fondo una pérdida muy grande. Eran acciones muy sólidas que habían dado una gran rentabilidad a lo largo de 12 años y el fondo se iba desprendiendo de sus mejores acciones. ¿Beneficiando a quién? Dándole todas
a Mindrin, a Pampa Energía, la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, se le prestó una suma de dinero para que le pague a Odebrecht el gasoducto Villa Dolores Córdoba capital, que era un gasoducto que se le había adjudicado a Odebrecht e IEXA, la empresa de Calcaterra y por lo tanto de Macri, pero con la condición de que ellos consigan el financiamiento. No consiguieron el financiamiento y le prestaron plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad a Odebrecht. Odebrecht, imagínense, es la empresa que más escándalo ha producido en el mundo y particularmente en América Latina, y que es la que está probado que ha coimeado a Rivas, el actual secretario del CIDE, que ha recibido $800.000 por la adjudicación del soterramiento de Sarmiento, que también la obra del soterramiento de Sarmiento, dicho sea de paso, se había adjudicado con el compromiso que Odebrecht trajera el dinero. Odebrecht no trajo el dinero y finalmente Macri le destinó a pagarle al soterramiento de Sarmiento por anticipado 45.000 millones de pesos, que eran los fondos del su famoso proyecto Belgrano, que iba a ser, el plan Belgrano iba a ser la obra de las 10 provincias del norte grande, más grande de la historia, según Macri. Bueno, ese dinero, todo ese dinero se lo dio a Odebrecht para el soterramiento de Sarmiento en Capital. Pero amén de ello, existen otra serie de irregularidades en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y en la forma en que están administrando el dinero. Nosotros tenemos una bicameral, nunca hemos conseguido que se reúna, nunca hemos conseguido que nos informen, y recién ahora se reunió por primera vez en un año y medio el Consejo Asesor en este mes, con lo cual le acaban de dar la primera información al Consejo Asesor, que está integrado por diversos organismos. Yo creo que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad no va a pasar el control de la Auditoría General de la Nación, y que a principios del año que viene seguramente el gobierno va a tener problemas allí y seguramente pediremos la intervención de este fondo, porque lo que están haciendo, porque ellos parten de no entender de qué se trata. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad es lo que aseguraba que nuestro sistema de reparto público y solidario iba a continuar. Para que tengamos una idea, tenía mucho más de un año de inversión. O sea, nuestro sistema es un sistema de triple financiamiento: aportes, contribuciones e impuestos. Con este sistema, durante 12 años consecutivos, los aportes más las contribuciones más los impuestos destinados a la seguridad social cubrieron las planillas de todas las cuentas de todos los jubilados y se empezaron a pagar los viejos juicios de 14 años atrás o de 20 años atrás, a tal punto que solo quedaban 240.000 juicios. Entonces, de esos 240.000 juicios había 60.000 se podían pagar por año, se estaban pagando 50.000, se pagaron en el 2015, y en 4 o 5 años más terminaba el tema de los juicios. No había litigiosidad. Durante todos estos años, entonces, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía un pequeño excedente, la recaudación anual tenía un pequeño excedente que aumentaba las inversiones que se hacían en este fondo, eso permitió llevar de 20.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares en 7 años del fondo. Hay que entender también que este fondo, cuando comienza, arranca con 20.000 millones de dólares, cuando la FJP en 14 años recaudaron 47.000 millones de dólares, y a los 14 años solo quedaban 20.000 millones de dólares. Esto aumentó hasta los 80.000 millones de dólares, y hoy ya está en 55.000 millones de dólares. Ya venimos para atrás, y hay si uno entra en la ANSES, están haciendo una fuerte operación periodística diciendo que esto está fundido, que esto va a déficit, que va a pérdida, que el sistema previsional argentino no sirve, y que vamos a llegar a 40.000 millones de dólares en el año 19, y en el año 50 va a ser cero. Podríamos tomar 2 puntos para decir que van a lo mejor de la mano. Uno puede ser la intención de privatización de lo que sería los aportes previsionales, y por otro lado, teniendo en cuenta lo que usted comenta del desmantelamiento de alguna manera del fondo, los jubilados que ya están cobrando sus saberes, ¿podrían sufrir nuevamente congelamientos de esos saberes? Bueno, por lo pronto les están bajando. La fórmula de movilidad jubilatoria establece que los jubilados tienen que cobrar un aumento 2 veces al año, que se constituye, entre otras cosas, por el aumento salarial
medido por el RIPTE o el INDEC, el más favorable a los jubilados. Los últimos años, desde el principio de esta fórmula, hace 9 años, el más favorable fue el INDEC. Bueno, Macri ordenó que se pague por el RIPTE, violando la ley a través de un decreto y después de una resolución de Basavilbaso, ¿no? Que es un nuevo delito. A los jubilados le están pagando menos de lo que le debieran pagar, por lo menos el primer semestre de este año, ¿no? Bajaron de 14% a 12,6% sin ningún tipo de justificación. Ellos están liquidando mal la movilidad jubilatoria. Quiere decir, porque hay que entender la filosofía liberal. La filosofía liberal es que en un país el primer problema es la inflación y no la desigualdad. A ellos no les preocupa si no hay empleo, lo que les preocupa es que no haya inflación, con lo cual quieren proteger a la clase media y clase media alta. Pero si para que no haya inflación tiene que no haber empleo, que haya desempleo. Fue la misma fórmula que utilizó Menem. Llegó a controlar la inflación durante 7 años, pero dejó un tendal de 25% de desempleo, 59% de pobreza. O sea, son valores diferentes. Entonces, ¿ellos qué consideran? Que el haber de los jubilados y el salario de los trabajadores es un gasto. Como consideran que es un gasto, dicen, este gasto hay que bajarlo. Entonces, en el Council of America, hace 2 años, cuando estaba en plena campaña, dijo uno de estos ministros estrella de Macri, dijo clarito, nosotros venimos para bajar el salario de los trabajadores y el haber de los jubilados. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar el gasto para combatir la inflación. Este es el esquema de ellos. Ellos realmente lo que buscan, hay que entenderlo bien, es que cada trabajador gane cada día menos y que cada jubilado gane cada día menos. ¿Para qué? Para parar la inflación y así los de arriba se benefician mucho más que en la actualidad. Esta es la realidad. Si para esto tienen que dejar trabajadores sin empleo o empiezan una teoría restrictiva del ingreso, de la inclusión social de los jubilados, como ya empezaron, entonces eliminaron la jubilación mínima, ahora la llaman pensión universal, la PUAM, la pensión universal al adulto mayor. Esto es una diferencia, primero porque es el 80% de la jubilación mínima, y segundo porque no genera ni obra social, ni genera derecho a terceros, o sea, muere con si el pensionado tiene una persona a cargo y se muere, esto no se transmite, y tampoco le permite poner personas a su cargo. Bueno, a partir de ahí, de bajar la mínima, bueno, empieza la rebaja en todos los sectores, y parte de esto fue este operativo nefasto de la reparación histórica. Operativo que es parte de una mentira, que había litigiosidad y no había. Que la jubilación no es un número que está en una planilla Excel, es una historia de vida. Bueno, esta es la realidad, la triste realidad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y en definitiva lo que se puede decir es que el gobierno de Macri comete delito al pagar mal la fórmula de movilidad jubilatoria, comete delito al pagar mal el aumento, no solo el aumento provisional, sino el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y al utilizarlo, y comete delito cuando en la reparación histórica, donde no está autorizado, pagan lo que no le corresponde y no le pagan lo que corresponde. ¿Qué pasó con las cunitas? Tengo entendido que usted presentó un proyecto para solicitar no solo que digan el paradero del kit, sino que además la provincia de Formosa pueda recuperar varios kits para que puedan utilizar los formoseños. Sí, claro, la cunita conseguimos identificar dónde estaban, y 2 diputados, yo por Formosa y alguien por la provincia de Río Negro, que el diputado Añate, nos presentamos pidiendo que, ya que sabemos dónde están, que nos devuelvan, que nos entreguen. En mi caso yo pedí que nos entreguen 1000 kits y que le envíen a la provincia de Formosa, y que la provincia de Formosa se iba a hacer cargo de reparar todo lo que los técnicos quisieran reparar. Pero que no lo dejen, bueno, finalmente el juez le ordenó al ministro de Salud que distribuya las cunitas, pero Macri apeló. Macri no ha hecho desde que asumió una sola gestión, una sola resolución, un solo decreto, un solo proyecto de ley a favor o otorgando derechos a ningún trabajador, a ningún tipo humilde, a ningún sector de la sociedad. Solo ha hecho cosas a favor del 10% más rico, que es para quienes gobiernan. Y nosotros, en cambio, durante 12 años, yo he sido diputado nacional,
Y en 2 años nunca hemos votado una ley que no fuera para darle derechos a la gente, a los sectores más vulnerables, a los chicos, a los ancianos, a los trabajadores, a todas las minorías, a todos los sectores. Por desgracia estamos en manos del neoliberalismo y estamos en manos, acuérdense, del presidente más corrupto del mundo. Así lo dice el New York Times. 2 veces ya lo dijo, es el presidente más corrupto del mundo. Así es considerado en el exterior. Por si esto fuera poco, esta última medida que es endeudar al país en 100 años, el Financial Times justo estaba haciendo una encuesta diciendo cuál es la medida económica más disparatada. Bueno, la medida económica más disparatada del mundo es la de Argentina de tomar a 100 años una deuda, que además no sabemos para qué la tomaron, ¿no? Pero acá en Argentina, yo le digo, doy fe, en la provincia de Formosa está totalmente paralizada las obras nacionales. Desde que subió Macri no nos mandó un peso, todas nuestras obras que venían aceleradísimas, provocando realmente una importante transformación en tiempo de los Kirchner. Estoy hablando de las rutas, del gasoducto, el ferrocarril, el ramal C25, ferrocarril Belgrano, un acueducto que sería algo que nos cambiaría completamente la vida, y la terminación de las redes de electricidad de 500 kilovoltios y el conjunto de obras públicas que año a año, durante los 12 años de gobierno de los Kirchner, cambiaron la realidad de nuestra provincia. Bueno, todas esas están paralizadas y lo poco que había, que era lo que nos podría tocar del plan Belgrano, se lo llevó a soterramiento al Sarmiento, porque ellos no solo gobiernan para el 10% más rico del país, sino que además territorialmente gobiernan solo para los habitantes de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires.